Pues muy buenas noches, mis hermanas. Qué gusto verles a algunas ahí a través de la pantalla. Y bueno, bienvenidas también a aquellas que están recién llegadas. Y bueno, esperemos que esta noche sea de bendición en el nombre del Señor. Y bueno, yo quiero, eh, estoy agradecida más bien con Dios también porque sé que la disposición de ustedes y en su corazón estás apartada, ¿no? Apartan este tiempo y estamos unidas en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y a eso venimos, ¿verdad? A alimentarnos, venimos a fortalecernos en el Señor porque nos identificamos con Jesús. Eh, Cada una en ese proceso continuo de crecimiento espiritual que llevamos cada una, es para que nos vayamos pareciendo más a Jesús y para que vayamos reflejando cada vez su carácter, ¿verdad? En nosotras. Y por eso estamos aquí como una comunidad unidas. Y, y quería yo ir al libro de los Hechos, pero bueno, todavía no, pero vamos a estar allí en el libro de los Hechos. Y yo quiero empezar hablándoles de aquellos primeros cristianos que nos habla el libro de Hechos. Esos primeros creyentes que se mantenían en un mismo sentir, en un mismo espíritu, que estaban conectados. Y es que esos creyentes del primer siglo, después de que Jesús resucita, ¿verdad? Se le aparece a muchos hermanos y luego asciende al cielo. No sin antes decirle a los discípulos que ninguno salga de Jerusalén, que esperen la llegada del Espíritu Santo que va a venir a ellos. Entonces, ellos se mantenían unidos, los hermanos se mantenían unidos. Y, y anticipándole esto, Jesús, pues cumple. El Espíritu Santo viene como sello, como garantía de que son su pueblo, de que son hijos de Dios, de que están apartados para Dios, así como para con nosotros también, ¿verdad? Esa es la garantía que nosotros tenemos. Y para aquella primera iglesia, el Espíritu Santo era también ese poder que iba a venir en ellos para que ellos pudieran seguir realizando esos milagros que vimos, o más bien que hemos leído en estos hechos de los apóstoles. Ellos eran partícipes, Jesús les hizo saber que a través también de recibir el Espíritu Santo, ellos eran partícipes de sus promesas, y esta era una de sus promesas. Entonces, con ese don, con el don del Espíritu Santo, los discípulos empiezan a hacer cosas maravillosas, empiezan a hacer milagros. Y mucha gente, dice la Biblia, que mucha gente se agregaba a la iglesia. En el capítulo 4, no lo busquen, yo se los voy a leer. En el capítulo 4, perdón, capítulo 2, estoy en Hechos capítulo 2, de los versículos 42 al 47, dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que habían o iban siendo salvos. Entonces, ¿cuánta gente que aceptaba el evangelio no querría quedarse en esta comunidad, verdad? Si dice que estaban todos en un mismo sentir, estaban todos en un mismo espíritu, participaban juntos de todas las cosas. Y entonces cada día se iban agregando más. Y cada día también viendo esas señales, viendo esas maravillas que los discípulos hacían a través y con la ayuda del Espíritu Santo, pues sobrevenía un temor, un respeto, una reverencia hacia Dios. Entonces, ese fervor por reunirse, que creo que es el que algunas de nosotras deseamos siempre, ¿verdad? Ese fervor por reunirnos, por compartir, era lo que se vivía en plenitud en aquella primera iglesia.
porque el fruto del Espíritu que estaba obrando en ellos se dejaba ver, era visible, ¿verdad? Y su sentir era el mismo. Los que económicamente estaban mejor, dice que vendían sus cosas, sus propiedades, vendían sus cosas valiosas para compartir con los que tenían menos, para los que tenían algún tipo de necesidad, en este caso específicamente de la necesidad económica. Y quise traerlo primero porque muchas de nosotras leemos este pasaje, empezamos a leer el libro de Hechos, empezamos a ver la vida de los primeros cristianos y empezamos a crear expectativas de lo que una iglesia es o de lo que una iglesia tendría que ser, ¿verdad? Y lo leemos y suena todo tan precioso, tan bonito, tan maravilloso, que lo queremos. Y entonces empezamos a orar por nuestra iglesia, ¿verdad? Empezamos a orar porque haya ese fervor, ese mismo sentir. Empezamos a orar porque haya ese amor. Muchas oramos específicamente diciendo, es que mira, falta amor. Al pastor le falta amor, ¿no? Empezamos a orar para que la iglesia cambie. Pero el concepto en nuestras cabezas de esta iglesia es casi como la de un club social. No sé si me doy a entender. ¿Por qué? Porque no se presta atención a lo que caracterizaba específicamente a esta iglesia, a esta comunidad de creyentes. Y fíjense, de la lectura que acabo de hacer, en el versículo 42 dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal. O sea, eran personas, era una comunidad dedicada a las enseñanzas de los apóstoles. Estaban allí para recibir las enseñanzas de los apóstoles. Participaban en la comunión con otros. O sea, no habían grupos separatistas en esa iglesia. Dice que se interesaban unos por otros para edificar, para animar, para exhortar. Compartían el pan, comían juntos sus comidas. Pero ¿sabes qué había también en esas comidas? Había oración. Dice que oraban. Era parte del alimento. Era importante para ellos recibir el alimento espiritual, no solamente calmar su hambre física, sino calmar también su hambre espiritual que tenían del Señor. Los que tenían más entendían que nada de lo que tenían era de ellos, todo era de Dios, todo le pertenecía a Dios. Entonces no podían solo convivir con el pobre y decirle, mira, sí, pues, Dios supla tu necesidad, vamos a estar orando por ti, Dios te bendiga. Dice que vendían todo lo que tenían. Y también adoraban al Señor, no solo en el templo, sino que también se reunían en las casas para adorar, para alabar al Señor. Compartían sus alimentos también en las casas con mucha alegría, con mucho gozo y eran muy generosos, con mucha generosidad. Y esos tiempos lo aprovechaban para alabar a Dios y disfrutarse como hermanos en una unión fraternal. Entonces, ¿qué tal? ¿Cuál tendría que ser nuestro objetivo principal para poder anhelar una iglesia como esta? Para que el Espíritu Santo pueda moverse en nuestra iglesia, pues tendríamos que empezar por buscar esto, ¿verdad? Y para ello, pues tenemos que empezar por nosotras. Yo tendría que empezar por mí misma, no esperar que el pastor organice, no esperar que yo pueda ver en los hermanos esa unidad, que yo pueda ver en los hermanos ese fervor. No, eso tendría que corresponderme a mí. Empezar por mí, permitiendo el señorío de Cristo en mi vida para que su Espíritu Santo arda en mí y que su fruto, ese fruto que menciona Gálatas 5, 22 y 23, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio, que ese fruto se vea, lo podamos reflejar, porque entonces otros se van a animar, ¿sí?
¿Será de gran ayuda esa clase de fruto del Espíritu? Por supuesto. ¿Por qué? Porque otros van a animarse y van a querer tener eso que tú y yo tenemos. Y es que eso es lo que produce el Espíritu Santo en nuestra vida, o eso es lo que debería producir en nuestra vida, su fruto. Y ese fruto se tendría que ver con nuestro testimonio, ¿verdad? Y así iríamos sumando, sumando, sumando y sumando, queriendo hacer la voluntad de Dios. La gente tendría que motivarse a hacer la voluntad de Dios. Miren, esa persona era así y cómo ha cambiado y ahora es amorosa y ahora es paciente y antes no controlaba esto y ahora es pasividad, ¿no? ¿Se entiende? Y es que es así como Dios quiere que sean nuestras iglesias, es así como el Señor quiere a sus iglesias, iglesias santas, iglesias fuertes. Pero, ¿notaron lo primero que mencioné? Dice que esas personas, esos hermanos, prestaban atención a las enseñanzas de los apóstoles. Estas personas eran dedicadas, prestaban atención a esas enseñanzas que los apóstoles les daban. Así como cuando nosotros vamos los domingos a la iglesia, ¿verdad? Prestamos atención a las enseñanzas que nos da nuestro pastor. Y cuando digo prestar atención, hermana, no es que nos fuimos, nos sentamos en la silla y salgo y me siento súper bien porque, ay, qué bonito estuvo el mensaje. No, no, esta vez sí presté atención, esta vez no me dormí, esta vez no cabeceé, esta vez yo no le presté atención a la hermana que estuvo abriendo su bolsita de cacahuates ahí adelante de mí o atrás de mí, esta vez no presté atención al llanto de los niños allá atrás. Uy, presté atención. El concepto de prestar atención es atender esa enseñanza. No solo es escucharla, sino hacerla, practicarla. Y eso es lo que hacía la diferencia en esta primera iglesia. Estas tres últimas enseñanzas que el pastor nos ha dado estos 3 domingos han sido cosas bastante prácticas. No sé si ya por ahí empezamos a dominar la hipocresía, por ejemplo, y estamos practicando ese amor genuino. Qué tal nos ha ido con eso de no guardar rencor? ¿Qué tal nos ha ido practicando hablarle a esas personas que no nos son gratas? ¿Qué tal nos ha ido hablándole a tu hermano, a tu hermana, a tu madre y decirle, ¿sabes qué? Perdóname, hemos estado distanciadas mucho tiempo o distanciados mucho tiempo. Eso, de eso se trata. Prestar atención al mensaje de Dios a través de nuestros líderes, a través de los siervos, es hacerla, hermana. Y bueno, si no escuchaste la de este domingo, pues te invito a escucharla también, porque también ahí aprendimos que debemos someternos a nuestras autoridades, que sigamos las reglas de nuestras autoridades porque han sido puestas por Dios, esas incluyendo al esposo, las que somos casadas, a los padres, los que todavía o jóvenes o que están aquí conectadas y tienen a sus padres, ¿sí? Que también, que también estemos atentos a hacer lo que el Señor ya nos dijo que hagamos. Entonces, ven cómo nuestra visión, nuestra expectativa de una iglesia es bastante errada, porque queremos, anhelamos, leemos esto, les decía yo, acerca de esta unidad que había en la primera iglesia, y ay, queremos tener eso, pero hermanas, si no hay una dedicación, si no hay una comunión verdadera, si no hay un mover del Espíritu Santo en nuestra vida, pues no lo vamos a poder lograr. Entonces, la próxima vez que vengamos con la hermana Romy a decirle, ay, hermana Romy, necesitamos hacer más reuniones.
hermana, necesitamos, no sé, hacer, reunirnos más, ¿no? Cuando vengamos a pedir esa reunión es porque nuestro deseo de reunirnos va a ser por una comunión muy cercana que yo tengo con el Señor, porque estamos practicando las enseñanzas que nos dan y como resultado vamos a querer compartir con los demás. Como resultado vamos a querer estar ahí para interesarnos por los demás, porque realmente quiero edificarme, pero también quiero edificar la vida de los demás, de mis hermanas. Realmente quiero interesarme por las necesidades de mis hermanas, ¿sí? Porque se siente bien bonito llegar a un lugar, a una comunidad de fe para ser servida, sentirte amada, atendida, ¿verdad? Provista, pero eso está bien, pero eso tiene que ser de poco, en un poco tiempo nada más, porque si tú estás permitiendo que el Espíritu Santo obre en tu vida y en tu corazón, tú vas a ser movida por él y ya no vas a querer que te den, ya no vas a querer que te sirvan, sino que tú vas a querer dar, tú vas a querer servir. Porque cuando el Señor viene a hacer ese cambio en nosotros, nosotros nos queremos dar. Y dice Hechos 4:32, me paso al 4:32, dice que al estar unidos de corazón y en espíritu, sus posesiones no las consideraban propias. O sea, ellos habían entendido que esos bienes materiales eran de Dios. Ellos solo eran administradores, como tú y yo hoy lo somos de las cosas que el Señor nos da. Solo somos administradoras de esos bienes, ¿sí? Ese fruto del Espíritu como el amor, la bondad, la benignidad, no sale natural, no salía natural de esos primeros cristianos, porque antes de conocer a Cristo, antes de que el Espíritu Santo viniera a hacer su obra, de ellos no salía nada bueno. Esos dones que ellos tenían lo ponían al servicio porque llegaron a entender que son regalos que Dios da para la edificación de su iglesia. Y en este mismo capítulo 4 hay un ejemplo de un hombre llamado Bernabé. Bernabé vendió un campo, está en el capítulo 4, versículo 37. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Este hombre, en un total reconocimiento de Dios y en una total reverencia al Señor, entendió que se debía a la obra del Señor. Más adelante, en Hechos capítulo 13, se menciona que es uno de los que acompaña a Pablo en su primer viaje misionero. Fíjense qué tanto entendimiento tenía Bernabé. Bernabé pudo aferrarse a su propiedad, sí, sí, él podía conservar su propiedad si él quería, pero consideró más valioso entregar sus bienes y su vida al ministerio como testimonio de su fe en Jesucristo. Y es que las obras, hermanas, vienen como fruto de la fe. Como lo dice Santiago 2:14, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Pues esa clase de fe, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? En la traducción en el lenguaje actual dice, así no se van a salvar. Es que una vida en Cristo trae cambios y esos cambios son antinaturales. Son antinaturales en el ser humano, porque somos egoístas por naturaleza. Somos buenos, me va a decir, ay, no, yo conozco gente buena. Sí, muchos, muchos, yo también conozco, pero son buenos con los que son buenos con ellos. Somos buenos con los que son buenos con nosotros. Somos buena onda con los que son buena onda con nosotros.
Y otros tantos, otros muchos, dan para lavar sus conciencias. Entonces, las buenas obras y las buenas acciones no son naturales en el hombre, en nosotros. Solo con fe y con la ayuda del Espíritu Santo es que otros van a poder ver esos frutos. ¿Sí? ¿Cómo? Pues porque van a ver el poder del Espíritu en acción. Y hay otro ejemplo, pero este ejemplo es contrario al que les acabo de decir. Y ahí sí les voy a invitar que vayamos, por favor, a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5 y vamos a leer del capítulo 1 al 11. Este otro ejemplo, pues es sobre intentar hacer buenas obras sin una fe sólida en sus propias fuerzas. Y dice así la lectura. Yo voy a leer, no, bueno, sí, mejor pongo la otra versión. Reina Valera. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Qué fuerte, ¿no? Ananías y Zafira vendieron una propiedad. Lo acabamos de leer, lo acaban de escuchar. Este matrimonio, al ver que los hermanos empezaban a desprenderse de sus cosas, de sus propiedades, de sus bienes materiales, estos hermanos, al ver que Bernabé vende ese campo, como les decía, se contagia, ¿verdad? Todos estaban en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Así que se sentía tan bien ver el mover y el obrar del espíritu en ese grupo de cristianos que ellos deciden contribuir. Nadie se los pidió, nadie se los impuso. Y es casi seguro que sus buenas intenciones estaban correctas, tenían muy buenas intenciones, eran genuinas sus intenciones. Porque estamos hablando de un matrimonio creyente. En esos tiempos de oración juntos, en los que se reunían como iglesia, quizá ellos hacen ese compromiso con el Señor y lo hacen delante de todos. Quizá ellos vienen y le dicen a los apóstoles, hermanos, nosotros también queremos donar, tenemos una propiedad y la queremos vender, la vamos a vender a un precio y ese precio el costo de esa venta la vamos a traer para la iglesia. ¿Sí? Nadie les dijo qué tenían que hacer, ellos lo ofrecieron. Algo así como cuando te ha tocado así la prédica y ay, qué bonito se sintió, qué padre.
y ahora sí voy a salir y ya no me voy a pasar esos semáforos rojos que pues no, volteaba a ver, no veía ningún policía y pues me los pasaba, ¿no? Y sales y quieres hacer, tienes la buena intención de cambiar esos patrones y tienes la buena intención de hacerlo por el Señor y para el Señor. Ahora sí voy a visitar a mi hermana que tiene 3 o 1 año, o 3 meses, 1 año que no la visito y ahora sí que voy a ir a visitar. Y hay buena intención en tu corazón. Porque el Espíritu Santo nos mueve a hacer esas obras. Porque es el Espíritu Santo el que nos muestra, ¿verdad? Lo que debemos hacer. Y claro que sí, vamos hacia la obediencia en ese mover, muchos. Pero a veces esa genuinidad de querer hacer las cosas viene motivada por solo una emoción. Y es ahí donde hay un error. El terrenito de Ananías y Zafira se vende. Y Ananías, como cabeza de su hogar, va y le entrega a los discípulos el valor de su terreno. Él le dice que es el valor de su terreno, pero en realidad no lo es, porque él ya se había puesto de acuerdo con su esposa para sustraer una parte de ese dinero. Le dijo, mira, no vamos a entregar todo y mejor vamos a dar esta parte, ¿verdad? Y cuando es confrontado por el apóstol Pedro, pues miente al respecto y cae muerto, ¿verdad? Y su esposa Zafira lo sabía, dice el versículo 2, que ella sabía lo que iba a hacer su esposo esa hora que él fue a ver a los discípulos. Se pusieron de acuerdo en su mentira y fijaron la cantidad que iban a entregar. No lo sé. Estuve buscando muchas frases como para poder imaginar qué le habrá dicho Ananías a su esposa, ¿no? Esposa, mira, esto es mucho dinero. Yo creo que es suficiente con lo que el hermano Bernabé ya puso, ¿no? De la venta de su terreno también. O no sé, para justificar, oye, ¿no has notado que ya no hay muchos necesitados en la iglesia? A lo mejor ya no se necesita esta cantidad, la verdad es grande, ¿no? O no sé, a lo mejor algún proyecto de negocio, un emprendimiento, o movidos por la falta de fe, decidieron guardar una parte por si acaso los apóstoles no eran muy buenos administradores y al rato ellos iban a ser los necesitados de la iglesia. No lo sé, piensen, imaginen qué persuasivo pudo haber sido Ananías con su esposa Zafira para que ella se pusiera de acuerdo con él. Eso es lo que me trajo casi, casi así como que de cabeza. ¿Qué argumentos te vienen a la mente, hermana? Así, comunes. ¿Qué argumentos podrían venirse a nuestra mente como hacernos parte o cómplice de nuestro esposo, las que tenemos esposo, por ejemplo, en una mentira? ¿Qué ejemplo común podríamos traer a la mente? ¿Mentirle al jefe? Resulta que es nuestro aniversario y el esposo tiene que ir a trabajar y pues no, tú te sientes sensible porque tu esposo no va a hacer nada especial o no sé, o es tu cumpleaños. Y entonces el esposo te dice, no, pues mira, si quieres llámale al jefe o escríbele un mensajito y tú inventa el pretexto y pues me quedo, ¿no? Hermanas, eso es más común de lo que ustedes creen, de verdad. Y ay, pero Marta, esa es una mentirita bien pequeñita, ¿no? Nada comparado con lo que hizo Ananías y Zafira. Hermanas, es una mentira, es mentira. Estoy tratando como de dar el beneficio de la duda a Zafira. ¿Qué pudo haber sido, qué pudo haber hecho su esposo para ser convencida, para ser persuadida, no sé, la obligó quizá? Pero saben,
mucho recae en ella, en nosotras como mujeres, en nosotras como esposas, en ti, mujer, si eres hija, porque si tú eres una mujer creyente, si tú eres una mujer cristiana, claro que recae sobre ti. Por esto es que Zafira es la mujer de nuestra charla el día de hoy. Y de ella vamos a aprender lo que una mujer creyente no debería hacer. Todas aquí ya escucharon el mensaje del pastor el pasado domingo de nuestra reunión general, ¿verdad? Miren, la verdad es que casi le pido a la hermana Romy que en lugar de seguirme con la preparación de este tema, nos pusiéramos a escuchar de nuevo esa prédica, de verdad. Pero puedo ver cómo el Señor conoce nuestras necesidades. Al Señor le interesa que nos arraiguemos en su palabra, en sus principios bíblicos, con raíces profundas. Y bueno, hoy vamos a tomar parte y vamos a confirmar esa palabra que ya nos ha sido dada. ¿Para qué? Para que estemos listas, para que estemos firmes, para que cuando la tentación llegue o cuando nuestra carne se asome, cuando volteemos y queramos seguir practicando aquello que disfrutaba nuestra carne, sepamos responder de tal forma que agrademos a Dios, que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Siempre hay un límite para la sujeción a nuestro esposo. Siempre habrá un límite para la sujeción a nuestras autoridades, a los jefes, a los padres, hijos, hijas. Y ese límite es cuando la instrucción de tu autoridad rompe las reglas y los principios de Dios. Así nos los recordó también el Señor el domingo. Y hoy otra vez nos los recuerda. Honrar a Dios por encima de todas las cosas. Ese es el principio. Es por eso que es difícil entender por qué esta mujer se confabuló con su esposo. Bueno, yo creo que es fácil entender en este contexto. El ejemplo que les di, por ejemplo, muy simple, muy común. En ese contexto, pues sí es fácil de entender. Porque si vivimos practicando esos pecados que eran de nuestra vieja naturaleza, se vuelven una costumbre, se vuelve un estilo de vida, forman parte de nuestra vida y se pierde la sensibilidad al pecado. Ya es fácil mentirle a los hermanos, ya es fácil mentirle al pastor, a Dios, que fue lo que hizo Zafira. Este fue el pecado de este matrimonio, mentirle al Espíritu Santo de Dios. Este fue el pecado de Zafira, que mintió al Espíritu Santo. Se le dio la oportunidad de rectificar, de decir la verdad, pero prefirió mantener su lealtad a su esposo y fallarle a Dios. Así que mi hermana, de ninguna manera este pasaje se entienda como que Dios fue severo. Ay, no, pues qué duro castigo, pues era la propiedad de ellos. Sí, el punto no fue el dinero, el punto no fue si lo entregaron completo o no. El punto fue que mintieron al Espíritu Santo de Dios. Dice Primera de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, o sea, no reconocemos el pecado en nuestra vida, en nuestro corazón, le hacemos a él mentiroso. Le hacemos ver como si el Señor amara la mentira. Y dice Juan, y su palabra no está en nosotros. O sea, es obvio que la verdad de su palabra no está en esa persona que frecuentemente está pecando y no reconoce su pecado. Dice Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El Señor se agrada de todos aquellos que hacen verdad, que practican la verdad.
Y por esto mismo también dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquella persona que reconoce su pecado y deja de hacerlo, deja de practicarlo, dice el Señor, alcanza misericordia. Al igual que Zafira, mi hermana, siempre tenemos la oportunidad de confesar nuestro pecado y apartarnos de él. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios misericordioso. No obstante, no obstante, si persistimos, si seguimos en nuestro mismo pecado, dice Gálatas 6:7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La idea es que esta palabra causa un efecto en nosotras. Dice Gálatas, no nos engañemos. Por ley natural, si tú siembras una semilla de mango, pues esperas que te dé mangos, ¿verdad? No naranjas. Esa es la ley natural. Si murmuramos, si somos mujeres murmuradoras, pues no tendremos muchas amistades. Si somos mujeres desleales, que no sabemos guardar un secreto de alguien que nos ha confiado algo, pues nadie va a confiar en nosotras, ¿verdad? Y si sembramos para el servicio de nuestro Dios, obtenemos crecimiento, edificación y sembramos para la vida eterna, vamos a cosechar. O sea, se cosecha lo malo si persistimos en pecar, pero si decidimos hacer lo bueno, si decidimos vivir conforme a los principios de Dios, vamos a cosechar también, pero para vida eterna. Es muy triste el fin de Ananías y Zafira, porque cosecharon el castigo de su pecado, porque no fue cualquier pecado. Pedro al confrontarlos les hace esta mención a Ananías: ¿por qué te dejaste envolver por Satanás? Pedro lo confrontó. Entonces, ¿tuvo oportunidad Ananías de reconocer su pecado? Claro que sí. Y a Zafira le dijo, es verdad, mira, aquí está el dinero, aquí te lo estoy mostrando, es verdad que la propiedad la vendieron en esta cantidad. Y ella le dice, sí, 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 es verdad. Y fue inmediato el castigo. El juicio llegó de inmediato. Este pecado que causó un castigo severo de Dios fue visto, dice la porción, que fue visto con gran temor en esa comunidad de cristianos. Pero debería también serlo para nosotros hoy, porque este pecado se notó porque la cosecha y el castigo, o sea, la cosecha, en este caso el castigo, llegó inmediatamente. No sabemos, no especifica aquí la palabra, desde cuándo ellos tenían otras actitudes y no se notaban. Ese estado de continua incredulidad que se resiste y permanece sin arrepentirse, aunque el Señor nos manda al pastor, aunque el Señor nos manda hermanos, aunque escuchamos por ahí una enseñanza que nos exhorta, aunque estamos viviendo situaciones difíciles, que nosotros decimos, Señor, Señor, ya, ya no quiero esto. ¿Qué es? Puede ser resultado de una continua incredulidad. Y el Señor te está diciendo, ya, confiesa, arrepiéntete. Es como si rechazáramos el llamado del Espíritu a arrepentirnos. Ellos rechazaron al Espíritu Santo porque no escucharon, le menospreciaron.
e intentaron hacerle mentiroso, pensando que podían ocultar su secreto. Dice Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esa descripción de fuego consumidor es porque Dios es santo. Su santidad es parte de su naturaleza y su sola presencia consumiría todo lo que no es santo, todo lo que es sucio. Porque nuestro pecado, porque el pecado del mundo es una ofensa a la santidad de Dios. Es por esto que el sacrificio de Jesús es el acto que mitiga su ira. Porque toda la ira de Dios fue derramada sobre Jesús en esa cruz. Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos justicia de Dios en él. Así que Pablo en Gálatas 6:7 también nos exhorta, dice, no se crean muy listos, ya escuchen la verdad. Se los voy a leer en la traducción en lenguaje actual, Gálatas 6:7, dice, no crean ustedes que pueden engañar a Dios, cada uno cosechará lo que haya sembrado. Fuertes, fuerte palabra. Pero ¿qué podemos aprender? Hay mucho que aprender, sí, hermanas, así que tranquilas, hay soluciones, hay opciones, hay esperanza. Así que podemos aprender de esta historia o de esta mujer que aún, fíjate, aún siendo provistas del Espíritu Santo, tú y yo, aún siendo creyentes, aún siendo cristianas, seguimos siendo vulnerables ante las tentaciones de Satanás. ¿Sí? Seguimos siendo vulnerables a esos deseos de nuestra carne, al mundo, a los deleites del mundo. Por eso, como dice Efesios 4:24 y 25, dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Tú y yo buscamos reflejar el carácter de Dios, ¿verdad? Pero si somos un eslabón débil, ¿qué va a pasar en ese cuerpo? Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Otra cosa que también tenemos que entender es que no debemos actuar por emoción. Las intenciones suelen ser buenas, pero no precisamente son guiadas por el Espíritu. Ahí estamos, yo hago, yo llevo, yo doy. Y al rato se te vuelve una carga. ¿Por qué? Porque no fue una decisión guiada en oración, primeramente, y en conjunto con el Espíritu. Así que mi hermana, otra cosa que también tenemos que aprender es que no debemos hacer promesas a Dios que no podemos cumplir. Dice Eclesiastés 5:4, cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. ¿Cuántas promesas hoy podrías escribir ahí en un papelito que le has hecho al Señor? Muchas de ustedes le han dicho al Señor, Padre, si mi hijo lo sanas, mira, yo ahora sí voy a hacer esto. Señor, si me sacas de esta situación, mira, ahora sí te voy a servir con todo mi corazón. Y ya estás sana, vas y vienes, 2 meses, 3 meses, un año, 3 años, ahí sigues. No estoy regañando, solo digo que debemos tener cuidado con las promesas que le hacemos a Dios. No digamos cosas que no son verdad, pues. Y cuando se trate de dar, dice también la Biblia que lo hagamos como nos hemos propuesto en nuestro corazón.
O sea, que no sea por arrebato, por impulso. Dice, proponlo en tu corazón y no lo des de mala gana, ni tampoco bajo presión, dice esta nueva traducción viviente, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Aún cuando, no, cuando le demos a alguien, compartamos con alguien, lo hagamos de corazón y lo demos con alegría, ¿sí? Y bueno, no seamos cómplices. No seamos cómplices de nuestros esposos, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestras amigas. No seamos cómplices en acciones que extralimiten y atenten contra los principios de Dios. Dice Santiago 4:17 que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, delante del Señor, no podemos venir a decirle que es que, pues, sí, no, sí, lo que pasa es que me obligó. ¿Se acuerdan lo que hizo Adán? Es que la mujer que me diste. Y así podemos ver muchos ejemplos en la Biblia. Recordemos que está en juego nuestra comunión con Dios. Y lo que sembramos, tarde que temprano lo vamos a cosechar. Muchas veces no tenemos la autoridad de llamarle la atención a nuestros hijos o a nuestro esposo, porque nosotras mismas no estamos honrando a Dios. Si tu esposo, tu hijo, tu madre o tu padre no son cristianos, pues es esperable que mientan, es esperable que maldigan, es esperable que se enojen ¿no? Pero de ti y de mí como creyentes, pues no, ¿verdad? Porque nosotros somos esa luz que brilla o que debe brillar en medio de la oscuridad. Así que nuestro comportamiento tendría que ser distinto, ¿verdad? Es más, el apóstol Pedro a la mujer cristiana le dice y le aconseja ganar a su esposo no cristiano sin decir palabra, con su testimonio. En aquella primera iglesia veían el poder de Dios, se podía ver, se podía sentir, porque lo testificaban, lo demostraban, ¿sí? En el caso de Zafira, pues no pasó la prueba, ¿verdad? Pero esto no significa que tú y yo no la pasemos, porque hoy vamos a entenderlo. Dejemos de guardar las apariencias, seamos genuinas. A veces nos metemos en cada cosa, hermana, solo por quedar bien. No es necesario. De verdad, quitémonos esa mentalidad o ese engaño del diablo. Es que, ¿qué van a pensar de mí? Ay, van a pensar que no tengo, van a pensar que no quiero. Las razones de Zafira y su esposo para guardarse una parte del dinero, como les decía yo, a lo mejor sí fueron válidas o fueron muy válidas. El problema es que ellos fingieron, trataron de parecer hermanos piadosos, hermanos bondadosos, hermanos generosos, hermanos empáticos por el necesitado, solo por guardar las apariencias. No fueron honestos. Seamos honestas. Seamos honestas, hermanas. La falta de honestidad no representa a un hijo de Dios. Dice Salmo 101:7.
No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Sin más que agregar, aquí vimos cómo terminó Zafira. Y otra cosa es que el amor e interés por los bienes materiales pueden ser un obstáculo para consagrarnos más. Y hoy es el momento de analizar nuestro corazón. Dice 1 Timoteo 6:10, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Ven? ¿Cómo podemos venir al conocimiento de la verdad y desviarnos fácilmente de una fe verdadera? ¿Se dan cuenta? Por codicia, por avaricia. Es que tener dinero no es malo, hermanas. Lo malo es el amor al dinero. Lo malo es tener el dinero como nuestro ídolo, porque entonces le quita el lugar que le corresponde a Dios. Y ese es el pecado. Ananías y Zafira se aferraron a ese dinero y por eso les causó pesar dar todo. Y con ello, pues causaron su propio castigo. Y probablemente también dañaron una que otra sensibilidad de algunos hermanos, porque a veces, mis hermanas, hay daño colateral. Entonces, cuando yo empecé diciéndoles de esa iglesia hermosa que había al principio, esas expectativas que nosotros nos hacemos de una iglesia, ¿esta iglesia resultó ser perfecta? ¿Verdad que no? No, porque no hay iglesia perfecta. Decía el pastor Chuy en un mensaje, hay de todo en la viña del Señor. Y los primeros cristianos no solo lidiaban con las pruebas externas que eran la persecución, porque estaban siendo perseguidos, sino también estaban lidiando con problemas internos dentro del cuerpo, dentro de la comunidad de fe. Pero lo más hermoso de todo esto es que ellos seguían una dirección con la guía del Espíritu. Por eso es que ellos estaban determinados con ese fuego del Espíritu, con esa llenura, a pasar todo tipo de pruebas. Quiero decirles que también debemos aceptar la confrontación y la exhortación de nuestros líderes. Porque todo esto, hermanas, es para nuestro bien. Por muy incómoda y vergonzosa que resulte una llamada de atención de parte de nuestros líderes, diría mi bisabuela, no te vas a morir de eso. Siempre será para nuestro bien y para honrar el nombre de nuestro Dios. Porque lo que le interesa a nuestros líderes, a nuestro pastor, es mantener el cuerpo saludable, es mantener una iglesia sana. Y por aquí les voy a dejar el consejo más valioso. Busquemos la aprobación de Dios. Sigamos el consejo de Pablo que le dio a Timoteo. Dice en 2 Timoteo 2:15, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Es crucial ser constantes. Es súper importante ser diligentes en leer la palabra de Dios, no descuidando nuestra relación con Dios. Porque haciendo caso omiso de lo que Dios nos dice en su palabra, estamos contristando también al Espíritu Santo. Porque la palabra, hermanas, nos dice, nos da la guía para vivir nuestra vida cristiana.
porque es ahí donde nosotros aprendemos a conocer al Señor y también aprendemos a depender de Él y de hacerlo cada día el Señor de nuestras vidas. Contristamos al Espíritu Santo cuando sabiendo hacer lo correcto no lo hacemos. Y dice Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que sean salvos el día de la redención. El Espíritu Santo es la garantía de que le pertenecemos y que Él cumplirá lo que ha prometido. Lo comentaba yo al principio. Dice un comentario bíblico, es el depósito, la firma que valida un contrato. Su poder es tal que nos transforma. Su poder es tal que su fruto se da en cada uno de nosotros. Para eso vino a vivir en nosotros. Y es tan solo una muestra del cambio total que vamos a tener en la eternidad. Así que dejemos que el Espíritu Santo obre, que su poder nos transforme. No le mientas, no le menosprecies, como lo hizo Ananías y Zafira, ya que este es un pecado con juicio de Dios. Aquí está, dice la Biblia, aquí te pongo la vida y la muerte. ¿Qué escoges? Estas personas eligieron la muerte eterna, la segunda muerte. Mis hermanas, hoy el Señor extiende su gracia a través de su misericordia para darnos una segunda oportunidad. Pregúntate, preguntémonos. Tú ponle el nombre, tú ponle tu nombre. Yo le voy a poner mi nombre. Y hoy el Espíritu Santo me está diciendo, Marta, ¿de verdad estás dando todo en tu servicio para honrarme? ¿O te estás quedando con una parte para tu deleite? De verdad ya me diste el señorío de todas esas áreas de tu vida? ¿O aún está ahí ese candadito en esa área que te avergüenza, que piensas que no voy a entender? ¿Qué pregunta el Espíritu hoy a nosotros? Porque la decisión que tú y yo tomemos para confesar y arrepentirnos, esa sería la mejor, determinará el resultado. Dice Salmo 51:17, la segunda parte, dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Así que tenemos oportunidad. La decisión de Zafira determinó el resultado, porque omitió, porque rechazó la voz del Espíritu ante algo que ya sabía. Y en el Antiguo Testamento hay otro ejemplo también de una persona que no obedeció por obstinado. Dice primera de Samuel 15:22, Samuel respondió, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. Dice Samuel, ¿qué pesa más? ¿Ofrecer ofrendas sin obediencia? Esto le contestó Samuel al rey Saúl, porque este rey había desechado la palabra de Dios y el Señor lo desechó a él. Así que, perdónenme por terminar con este ejemplo tan dramático, pero quisiera que esta noche meditemos bien. Quisiera que esta noche atendamos el llamado y la exhortación que Dios tiene para nosotras. Ese es mi deseo. Y, hermanas, la decisión que tomemos determina el resultado. Gracias. Venía a mi mente el texto que dice,
sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Y creo que muchas veces no obedecemos al Señor porque nos dejamos dominar por los temores que tenemos. Eh, en el caso de Ananías y Zafira, o en el caso de Zafira, y en el caso de muchas mujeres que conocemos y muchas que están en la iglesia, el temor de que el esposo se enoje por hacer la labor que nos toca, que es pararnos de frente y oponernos, porque eso es lo que ayuda idónea significa, uno que se opone ante el otro, para evitar que haga algo malo, nos controla el temor, no es que se va a enojar. Digo, y la verdad, pues no hablo de mí porque no, pero bueno, voy a generalizarlo así, incluyéndome. No, que no se vaya a enojar. No, no quiero crearme un problema con mi esposo por decir la verdad, pues ya ni modo, no, ya ni modo, pues que haga eso que él quiere, aunque yo sé que está mal. Y así con los hijos, no, mejor no me les voy a oponer porque pues se van a terminar yendo de la casa si impongo las reglas, si hago que las reglas se cumplan. Y entonces, como tenemos este dominio del temor sobre nuestras vidas por todas las cosas que pueden pasar, terminamos sacrificando la paz verdadera que Dios nos quiere dar y que nos da cuando nos alineamos a sus mandamientos por una paz barata que es temporal. Y todo eso está relacionado sin duda con una fe débil, una falta de confianza en Dios. No creemos que si hacemos lo correcto y que si seguimos la verdad y si nos apegamos, pues el Señor de alguna manera nos dará su respaldo, ¿no? En una provisión, hará que las cosas alcancen. Mencionabas que a lo mejor uno de los móviles de Zafira era como, híjole, chin, y si después pasamos del otro lado a ser dadores, a de pronto tener que ser receptores de la misericordia de la congregación, pero es falta de confianza porque si yo tengo fe, pues yo sé que aun cuando me toque estar de ese lado, en esa posición, el Señor va a suplir mis necesidades, ¿no? Pero creo que este es un problema grande, el abrazar esa paz barata, el sacrificar vivir en integridad por no quiero problemas, no quiero conflictos. Y hoy estamos frente a una generación que finalmente tiene que enfrentarse a tomar una decisión y decir, mi marido corrupto o el Señor, ¿no? Tarde o temprano la decisión que le llegó a Zafira te va a llegar a ti, como le llegó a Abigail, ¿no? Y tener que decir, ¿a quién voy a honrar? ¿Voy a honrar a mi esposo? ¿Voy a callarme para seguir llevando esta vida cómoda? ¿O me voy a parar firme, confiando en Dios por la verdad? Porque eso es lo que honra a mi Dios, ¿no? No es fácil, se requiere valentía, se requiere mucha confianza en el Señor, pero para eso estamos aquí, ¿verdad, Martis? Así es. ¿Sí? El objetivo de estas enseñanzas no es tener likes, ni tener más seguidores en nuestra página, ni llenar la casa de oración Cancún con más personas, sino que quienes estamos aquí podamos crecer hasta el punto en el que podamos decir, Señor, confío en ti plenamente, me siento fortalecida, me siento animada, estoy confiada, no solo por los testimonios de mis hermanas, sino porque te conozco a través de conocer tu palabra. Te conozco y mucho más, lo que antes no pude hacer porque fui cobarde, porque no me sentía fuerte, porque no me sentía madura, porque no te conocía, no era sólida, soporté todo eso. Hoy ya no. Hoy ya no, hoy voy a apostarlo todo por ti, Señor, por honrarte a ti. Y qué pasa conmigo, tú lo sabes. Pero jamás son avergonzados los que ponen su confianza en ti. Así ¿No? es. Entonces, bueno, mis hermanas, qué bueno por las que están aquí, han tomado la decisión correcta. Estamos en ese camino de ser formadas y fortalecidas para que el día de mañana no tengamos que presentarnos delante del Señor y apartarnos avergonzadas por no haberlo escogido a Él primero, antes que a cualquier cosa. ¿Bien? Gracias a todas, gracias Martis. ¿Puedes despedirnos orando, Martita, por favor? Vamos a orar. Señor, Gracias, hermano. gracias por este tiempo. Señor, qué bueno eres. Gracias, Padre, porque
No cabe duda que tu misericordia y tu provisión, Señor, la hemos visto este día, esta noche, hasta este instante, Padre. Gracias porque sé que tú nos das la oportunidad de retomar el camino. Por poco o mucho, Señor, que algunas de nosotras se haya desviado o esté confundida o esté insegura o esté, Señor, con una fe débil, Padre, tú vienes a recordarnos el día de hoy que tú estás a cargo y que no hay nada, Señor, que nos va a hacer falta porque tú nos vas a proveer, tú eres nuestro proveedor. Y al mismo tiempo, Padre, tú eres el dador de todas las cosas. Nada de lo que podríamos pensar que vamos a perder, Señor, es nuestro, todo es tuyo, Señor. Así que, Padre, en esta noche, si hay alguna persona, alguna hermana, alguna mujer de las que estamos aquí que tiene temor, que tiene una fe débil, Señor, por favor, ven en nuestra ayuda y, Señor, afirma nuestro corazón. Que esta palabra, Señor, no caiga en un saco roto, sino que se guarde en el corazón, se practique, Señor, y que lleve fruto. Con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, si lo dejamos obrar, si lo dejamos manifestarse en nuestra vida, Señor, Él lo hará. Sabemos, Dios, que ese poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder, Señor, con el que hemos sido provistas de tu Espíritu Santo. Te doy muchas gracias, Dios, por el privilegio de servirte. Y te doy gracias, Dios, porque cada día tú hablas a mi vida, hablas a la vida de nuestras hermanas. Y Señor, tú quieres lo mejor para nosotros. Tú quieres, Señor, que seamos mujeres victoriosas, que seamos mujeres que no escondamos esa luz, Señor, sino que seamos valientes, que seamos fuertes, Padre. Así que aquí las pongo a mis hermanas, nos ponemos, Señor, en tus preciosas manos en donde estamos seguras. Te damos gloria, te damos toda la honra y todo el honor, Señor. Gracias, gracias por ser nuestro Padre, gracias por ser nuestro Dios y gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. Mi deleite es estar en tu presencia, que se ve el deleite